¿Listos para otro clavado profundo en el fascinante mundo del voleibol? Bienvenidos a la magia del vóley, el espacio donde desmenuzamos esos temas que a veces nos quitan el sueño, esos que realmente importan en el deporte que tanto amamos. Un gusto estar aquí, listo para sumergirnos en la conversación. Y hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar, especialmente para quienes estamos involucrados en el voleibol juvenil. Ajá. Vamos a hablar de la especialización temprana. Interesante, sí. Un tema que genera muchas opiniones. Exacto. Esa decisión, a veces tan temprana, de que nuestros chicos y chicas se enfoquen en el voleibol casi exclusivamente, a veces incluso antes de entrar a la adolescencia. Sí, y a veces incluso mucho antes. Exacto, y eso es lo que queremos analizar a fondo en este episodio, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuáles son los efectos reales, las consecuencias a largo plazo de esta especialización tan temprana? Porque a simple vista uno piensa, bueno, más tiempo de entrenamiento, más dedicación, deberían ser mejores jugadores. Pero ¿es realmente así? Esa es la pregunta del millón. Para empezar, creo que es importante que definamos bien a qué nos referimos con especialización temprana. Porque no se trata solo de jugar mucho voleibol, ¿verdad? No, para nada. Estamos hablando de un enfoque casi exclusivo en el deporte durante todo el año, muchísimas horas de entrenamiento, a veces incluso dejando de lado otras actividades o deportes que podrían ser beneficiosos para un desarrollo más integral. Exacto, y muchas veces esto ocurre antes de que los chicos y chicas lleguen a la adolescencia, cuando sus cuerpos y mentes aún están en pleno desarrollo. Y para entender mejor este fenómeno, hay una herramienta muy interesante que se llama la escala de Giganti, que nos ayuda a medir el grado de especialización de un atleta joven en un deporte específico. Sí, la escala de Giganti puede ser muy útil para tener una idea más objetiva de qué tan enfocado está un chico o chica en una sola disciplina deportiva. Y lo que estamos viendo es que la especialización temprana en el voleibol se está volviendo cada vez más común. Una tendencia que se observa en muchos deportes, la verdad. Y creo que hay varias razones que la impulsan. Por un lado está esa idea de la regla de las 10.000 horas, que se popularizó mucho y que sugiere que para alcanzar la maestría en cualquier disciplina se necesitan miles de horas de práctica deliberada. Claro, y en el deporte se ha interpretado a veces de manera un poco simplista, como que cuanto antes empiecen a entrenar los chicos y cuanto más se enfoquen en un solo deporte, mejores serán. Exactamente. Y también está la presión por obtener becas universitarias o incluso el sueño de llegar a ser un jugador profesional de voleibol. Claro, y eso genera una gran presión en los jóvenes atletas y en sus familias. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos efectos de esta especialización temprana? ¿Realmente los beneficios superan los riesgos? Para responder a esa pregunta tenemos que analizar la evidencia científica disponible y lo que nos dice es bastante revelador. Empecemos por lo positivo, por esos beneficios que teóricamente se esperan de la especialización temprana. Bueno, en teoría, al concentrarse en un solo deporte desde una edad temprana, los atletas podrían acelerar el desarrollo de las habilidades específicas que requiere ese deporte. En el caso de voleibol, eso significa dominar la técnica del saque, el bloqueo, el remate, la recepción, la colocación, entre otras. O sea, la idea es que al dedicarle tanto tiempo y esfuerzo, los jóvenes atletas podrían adquirir un mayor dominio técnico y táctico del juego a una edad más temprana. Exacto. Y eso en principio podría darles una ventaja competitiva frente a otros jóvenes que están explorando diferentes deportes o que no entrenan con la misma intensidad. Claro, y aquí también entra el concepto de talento. Ajá. Porque algunos argumentan que la especialización temprana puede ser la mejor manera de identificar y desarrollar el talento innato que pueda tener un niño o una niña para el voleibol. Se piensa que esa inmersión temprana y exclusiva en el deporte podría permitir que ese talento florezca más rápido y con mayor intensidad. Es como si se estuviera puliendo un diamante desde una etapa muy temprana para que brille con todo su esplendor. Interesante analogía. Pero, como bien dijiste al principio, tenemos que analizar también la otra cara de la moneda. Claro que sí, porque la especialización temprana también conlleva una serie de riesgos y desventajas que no podemos ignorar. Y uno de los que más preocupa es el aumento de riesgo de lesiones por sobreuso. Sí, este es un punto crucial. El voleibol, como muchos otros deportes, implica movimientos repetitivos que pueden generar un estrés considerable en el sistema musculoesquelético, especialmente en los jóvenes que están en pleno crecimiento. Claro, porque sus huesos, músculos, tendones y ligamentos aún están en desarrollo y son más vulnerables a las lesiones. Exactamente. Y cuando se especializan demasiado pronto y entrenan con alta intensidad durante todo el año, se incrementa significativamente el riesgo de sufrir lesiones por sobrecarga. Y en el voleibol, estas lesiones suelen afectar áreas como la rodilla, el hombro, el tobillo, la espalda, la muñeca.
Y lo que es más preocupante es que muchas de estas lesiones pueden tener consecuencias a largo plazo, dejando secuelas que podrían afectar su rendimiento deportivo e incluso su salud en general. Y hay un factor adicional que hace que los jóvenes atletas sean aún más susceptibles a las lesiones por sobreuso en el voleibol. ¿Cuál sería ese factor? Durante el crecimiento, los músculos y los tendones se desarrollan a un ritmo más acelerado que los huesos. Ajá. Y esto genera un desequilibrio que puede aumentar la tensión en las zonas de inserción de los tendones en los huesos, lo que se conoce como las placas de crecimiento. Esas zonas son especialmente vulnerables a las lesiones por sobrecarga, ¿no? Exactamente. Y en el voleibol, con sus saltos repetitivos y movimientos explosivos, el riesgo de sufrir lesiones en estas áreas se incrementa aún más. Por ejemplo, la enfermedad de Osgood-Schlatter, que afecta la rodilla, o la enfermedad de Sever, que afecta el talón, son lesiones bastante comunes en jóvenes voleibolistas que entrenan de forma intensiva. Sí, y estas lesiones pueden llegar a ser muy dolorosas y limitantes, e incluso pueden requerir un largo periodo de reposo y rehabilitación. Y hay estudios que demuestran que la especialización temprana en deportes como el voleibol puede duplicar el riesgo de sufrir lesiones. Un dato realmente alarmante. Y si nos enfocamos en el voleibol femenino juvenil, la evidencia sugiere que la especialización temprana podría estar asociada a una menor calidad de vida. ¿En qué sentido? Bueno, se ha observado que las jóvenes voleibolistas que se especializan temprano reportan un menor nivel de satisfacción con su vida en general, posiblemente como consecuencia de lesiones previas, estrés o falta de tiempo para otras actividades. Interesante. Y para poner esto en perspectiva, entrenar voleibol durante más de 8 meses al año se considera un factor de riesgo significativo para desarrollar lesiones por sobrecarga. Y los atletas que se especializan en deportes de equipo como el voleibol tienen una mayor prevalencia de este tipo de lesiones cuando llegan a la escuela secundaria. Un dato que nos invita a reflexionar sobre la intensidad y la duración del entrenamiento en los jóvenes. Totalmente. Y hasta ahora solo hemos hablado de las lesiones físicas. Claro, porque la especialización temprana también puede tener un impacto considerable en la salud mental de los jóvenes atletas. Sin duda. Y aquí uno de los mayores riesgos es el burnout deportivo, también conocido como agotamiento o síndrome de desgaste profesional. ¿Y cómo se manifiesta este burnout en los jóvenes voleibolistas? Bueno, pueden empezar a mostrar una fatiga constante, tanto física como mental, una pérdida de interés por el voleibol que antes les apasionaba. Incluso pueden empezar a sentir que el deporte se ha convertido en una obligación, más que en algo que disfrutan. Exactamente. Y también pueden volverse más irritables, tener cambios bruscos de humor, dificultad para concentrarse, problemas para dormir. Sí, y a veces también pueden somatizar el estrés, experimentando dolores de cabeza, problemas estomacales o musculares. Y todo esto puede llevar a un bajo rendimiento deportivo, a un mayor riesgo de lesiones o incluso a que abandonen el deporte por completo. Y lo que es preocupante es que la tasa de abandono en los deportes juveniles es bastante alta. Alrededor del 70% de los niños y niñas que practican deportes de forma organizada abandonan la actividad antes de llegar a la adultez. Lo cual sugiere que hay algo en el sistema que no está funcionando bien, ¿no? Exactamente. Y la presión por la especialización temprana puede ser un factor determinante en esta alta tasa de abandono. Claro, porque cuando los chicos y chicas se sienten presionados a entrenar de forma intensiva desde una edad temprana, a competir constantemente, a renunciar a otras actividades que les gustan, es natural que pierdan la motivación. Y que el deporte deje de ser una fuente de disfrute y se convierta en una fuente de estrés. Y esto puede ser especialmente perjudicial en la adolescencia, una etapa en la que los jóvenes están construyendo su identidad y necesitan explorar diferentes áreas de su vida. Totalmente. Y hay estudios que han encontrado una relación entre la especialización temprana y un aumento de la somnolencia diurna en jóvenes voleibolistas. ¿Somnolencia diurna? Sí, es decir, que durante el día sienten más sueño, más cansancio, les cuesta más concentrarse. ¿Y esto a qué se debería? Podría ser un indicador de que están sometidos a un nivel de estrés muy alto o de que están sobreentrenados. O sea que no están descansando lo suficiente para recuperarse del esfuerzo físico y mental al que se someten. Exactamente. Y eso a la larga puede afectar su rendimiento deportivo, su salud física y mental y su bienestar general. Es como si estuvieran quemando la vela por los dos extremos, ¿no? Así es. Y esto nos lleva a otro punto importante, el impacto de la especialización temprana en el desarrollo motor general de los jóvenes atletas. Porque más allá de las habilidades específicas del voleibol,
Hay otras habilidades motoras fundamentales que son esenciales para cualquier deportista, incluso para la vida diaria. Claro, hablamos de habilidades como correr, saltar, lanzar, atrapar, patear, girar, equilibrarse. Habilidades que se desarrollan a través del juego y la exploración de diferentes movimientos. Exactamente. Y lo que la evidencia nos dice es que cuando los niños y niñas se especializan muy temprano en un solo deporte, pueden perder oportunidad de desarrollar esta amplia gama de habilidades motoras. Es como si estuvieran construyendo una casa sobre cimientos débiles. Una buena analogía. Y esto puede limitar su potencial atlético a largo plazo, incluso en el voleibol. Porque muchas de estas habilidades motoras fundamentales son transferibles a otros deportes y actividades. Por ejemplo, la fuerza en las piernas y la técnica de salto que se desarrollan en el baloncesto pueden ser muy beneficiosas para el voleibol. O la coordinación ojo-mano que se entrena en el tenis o el béisbol puede mejorar el toque de balón y la precisión en los movimientos. Y no solo eso, la participación en diferentes deportes también estimula el desarrollo de habilidades cognitivas que son importantes para el voleibol. Como por ejemplo, la capacidad de leer el juego, de anticipar los movimientos del oponente, de tomar decisiones rápidas bajo presión, de trabajar en equipo, de comunicarse de forma efectiva. O sea que la especialización temprana puede estar limitando el desarrollo integral de los jóvenes atletas. Así es. Y esto nos lleva de nuevo a ese estudio que mencionamos antes, en el que se observó que las jóvenes voleibolistas que se especializan temprano reportan una menor calidad de vida. Sí, y también mayores niveles de somnolencia diurna, lo cual podría ser un indicador de estrés o sobreentrenamiento. Exactamente. Y esto refuerza la idea de que la especialización temprana puede tener un impacto negativo en el bienestar general de los jóvenes atletas. Entonces, si la especialización temprana conlleva tantos riesgos, ¿cuál sería la edad ideal para que un joven se enfoque de lleno en el voleibol? Bueno, hay un consenso generalizado entre los expertos en medicina deportiva, fisiología del ejercicio y desarrollo juvenil de que la especialización intensa antes de la pubertad no es necesaria para alcanzar un alto nivel en el voleibol. Es decir, que no es necesario que los niños y niñas se dediquen exclusivamente a este deporte desde una edad muy temprana. De hecho, se recomienda retrasar la especialización intensa hasta la adolescencia tardía, idealmente alrededor de los 15 años o incluso más. ¿Y por qué esta recomendación? Hay varias razones. En primer lugar, porque durante la infancia y la preadolescencia, el enfoque principal debería estar en el desarrollo motor general, en la exploración de diferentes deportes y actividades, en el juego libre y en el disfrute de la actividad física. Es decir, en construir una base sólida y versátil, que les permita luego especializarse en el deporte que elijan con mayor éxito y menos riesgo de lesiones. Exactamente. Y en segundo lugar, porque la pubertad es un periodo de grandes cambios físicos y hormonales que pueden influir en el desarrollo del talento deportivo. O sea que hasta que no se haya completado la pubertad es difícil predecir con certeza qué potencial tendrá un joven atleta en el voleibol. Así es. Y por eso es mejor que los chicos y chicas experimenten con diferentes deportes y que no se encasillen en uno solo demasiado pronto. Y en el caso del voleibol, ¿qué se recomienda específicamente? Bueno, se sugiere que los niños y niñas pueden empezar a jugar voleibol en clubes o ligas juveniles alrededor de los 10 a 12 años, pero que en estas edades el enfoque debería estar en el aprendizaje de las habilidades fundamentales del juego, en el desarrollo del trabajo en equipo, en la diversión y en el fomento de la pasión por el voleibol. Más que en un entrenamiento intensivo y la especialización en una posición específica. Exactamente. Y esto coincide con los modelos de periodización del entrenamiento deportivo que dividen el desarrollo atlético en diferentes etapas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas etapas? Claro. En el voleibol se suele hablar de la fase de entrenamiento para entrenar, que se considera más apropiada entre los 11 y los 15 años, y que se centra en el desarrollo físico general, la adquisición de habilidades básicas y la preparación para un entrenamiento más específico en el futuro. Y luego vendría la fase de entrenamiento para competir. Exactamente. Esta fase se enfoca en la optimización de las habilidades específicas del voleibol, en la preparación física y mental para la competencia de alto nivel, y generalmente se sitúa entre los 15 y los 17 años. Lo cual implica que la especialización más intensa tiene más sentido a partir de los 15 años, cuando los jóvenes atletas ya tienen una base física y técnica más sólida y cuando su cuerpo está más preparado para las exigencias del entrenamiento de alto rendimiento. Así es.
Y es interesante notar que, si bien en muchos deportes de élite los atletas suelen participar en múltiples deportes hasta los 12 años y luego se especializan alrededor de los 13, en el voleibol muchos entrenadores y expertos abogan por retrasar esa especialización intensa un poco más. O sea que incluso en un deporte como el voleibol, que no es tan exigente físicamente como otros, se reconoce la importancia de un desarrollo multideportivo en las primeras etapas de la vida. Totalmente. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cuáles son los posibles efectos a largo plazo de la especialización temprana en la salud de los atletas de voleibol? Porque las decisiones que tomamos hoy pueden tener consecuencias en el futuro. Sin duda. Y la evidencia sugiere que las lesiones por sobreuso que se producen en la infancia y la adolescencia pueden aumentar el riesgo de sufrir problemas musculoesqueléticos crónicos en la adultez. O sea que el estrés repetitivo en huesos, músculos, tendones y ligamentos que aún están en desarrollo puede generar un desgaste prematuro y aumentar la probabilidad de sufrir lesiones recurrentes a lo largo de la vida. Exactamente. Y si bien aún se necesitan más estudios a largo plazo para determinar con certeza el impacto de la especialización temprana en la salud general de los atletas, la relación que se ha encontrado entre esa práctica y el mayor riesgo de lesiones por sobrecarga es un indicador de que podría haber consecuencias negativas a largo plazo. Y hay un estudio que encontró que las jóvenes voleibolistas que entrenaban durante más de 8 meses al año tenían una mayor probabilidad de reportar un historial de lesiones de rodilla y cadera. Dos articulaciones que son fundamentales para el rendimiento en el voleibol. Y que también son muy importantes para la movilidad y la calidad de vida en general. Exacto. Y más allá de las lesiones físicas, la especialización temprana también puede tener consecuencias a largo plazo en la salud mental de los atletas. ¿De qué manera? Bueno, el burnout deportivo que experimentan algunos jóvenes atletas puede dejar secuelas psicológicas que persisten en la adultez. Como una mayor propensión a la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, la dificultad para manejar el estrés, la falta de motivación, el miedo al fracaso. Sí, y también pueden desarrollar una visión distorsionada del deporte y de la vida general, asociando el éxito con el sacrificio extremo y la renuncia a otras áreas importantes de su vida. Y esto puede afectar sus capacidades para disfrutar de la actividad física, para relacionarse con otras personas, para encontrar un equilibrio entre el deporte y otras áreas de su vida. Y también existe el riesgo de que los jóvenes atletas que se especializan muy temprano desarrollen una identidad muy ligada al deporte, lo cual puede ser problemático si en algún momento tienen que abandonar la actividad por una lesión, por falta de motivación o por cualquier otra razón. Claro, porque pueden sentir que pierden una parte importante de sí mismos, que ya no saben quiénes son sin el deporte. Y esto puede generar una crisis de identidad que les dificulte la transición a otras etapas de la vida. Es como si hubieran puesto todos los huevos en una sola canasta. Y si esa canasta se rompe, pueden quedar muy desprotegidos. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos riesgos potenciales a largo plazo antes de tomar la decisión de especializar a un niño o niña en un deporte tan temprano. Totalmente. Y para tener una visión más completa de este tema, es importante que conozcamos la perspectiva de los entrenadores de voleibol. Porque son ellos quienes están en la cancha día a día, trabajando con los jóvenes atletas. Así es. Y las opiniones entre los entrenadores son variadas. ¿En qué sentido? Bueno, algunos entrenadores, especialmente aquellos que trabajan en entornos muy competitivos, pueden ver la especialización temprana como algo positivo. ¿Por qué? Porque creen que es la mejor manera de preparar a sus jugadores para el éxito a nivel elite. O sea que cuanto antes empiecen a entrenar y a competir de forma especializada, mejores resultados obtendrán. Exacto. Y también pueden sentir la presión de los padres y de los clubes para que sus equipos ganen torneos y clasifiquen a competencias de mayor nivel. Lo cual puede llevar a que se priorice el éxito a corto plazo por encima del desarrollo a largo plazo de los atletas. Sin duda. Pero también hay entrenadores que son más conscientes de los riesgos de la especialización temprana y que valoran un enfoque más equilibrado. ¿Y qué características tienen estos entrenadores? Suelen ser entrenadores que tienen una formación más amplia en ciencias del deporte, que entienden la importancia del desarrollo integral del atleta, que priorizan la salud y el bienestar de sus jugadores por encima de los resultados deportivos. Y que también están dispuestos a desafiar las normas establecidas en el voleibol juvenil, buscando un modelo de entrenamiento más sostenible a largo plazo. Exactamente. Y estos entrenadores suelen darle mucha importancia al desarrollo de las habilidades fundamentales del voleibol, a la construcción de una base física sólida, a la formación de un buen carácter, a la capacidad de trabajar en equipo, a la comunicación efectiva, al respeto por los compañeros y los rivales. Y también al fomento de la pasión por el voleibol, más que a la obsesión por ganar a toda costa.
Totalmente. Y argumentan que especializar a un jugador en una posición específica demasiado pronto, por ejemplo a los 12 o 13 años, puede limitar su desarrollo como atleta y su capacidad para adaptarse a diferentes roles en el equipo. Porque a esa edad es difícil predecir con certeza cuál será su posición ideal en el futuro, ya que su cuerpo aún está en desarrollo y sus habilidades pueden cambiar mucho con el tiempo. Además, creen que la exposición a diferentes roles en el equipo les permite a los jóvenes atletas desarrollar una comprensión más completa del juego y mejorar sus habilidades en diferentes áreas. Y esto les da mayor versatilidad y los prepara mejor para el voleibol de alto rendimiento, donde a menudo se requiere que los jugadores sean capaces de desempeñar diferentes roles en el equipo. Exacto. Y también hay que tener en cuenta la perspectiva de los profesionales de la medicina deportiva que están en la primera línea atendiendo las lesiones y los problemas de salud de los atletas. Ellos tienen una visión privilegiada de las consecuencias físicas y mentales de la especialización temprana. Sin duda. Y lo que estamos viendo es una creciente preocupación por parte de la comunidad médica sobre los efectos negativos de esta práctica en los jóvenes atletas. Hay una gran cantidad de investigación que respalda la idea de que la especialización temprana puede ralentizar el desarrollo motor general, aumentar el riesgo de lesiones tanto a corto como a largo plazo y contribuir a un mayor burnout deportivo y a problemas de salud mental. Y organizaciones como la American Orthopedic Society for Sports Medicine, una de las asociaciones de medicina deportiva más prestigiosas del mundo, han emitido recomendaciones claras desaconsejando la especialización temprana en los deportes juveniles. ¿Y qué argumentos esgrimen? Se basan en la evidencia científica que demuestra que la especialización temprana puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental de los jóvenes atletas. Y mencionan específicamente riesgos como la privación del sueño, el aumento de las lesiones por sobreuso, el sobreentrenamiento, el burnout, los trastornos alimentarios, los problemas de crecimiento, los desequilibrios musculares, el estrés crónico, la ansiedad, la depresión. Y lo que es más importante, abogan por un enfoque más equilibrado, que fomente la participación en múltiples deportes durante la infancia y la adolescencia, que priorice el desarrollo integral del atleta, que promueva el juego libre y el disfrute de la actividad física, y que retrase la especialización intensa hasta que el cuerpo y la mente del joven atleta estén más preparados para las exigencias del entrenamiento de alto rendimiento. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cuáles son las alternativas a la especialización temprana? ¿Cómo podemos fomentar un desarrollo atlético más saludable y sostenible en los jóvenes voleibolistas? Hay varias estrategias que podemos implementar para lograr este objetivo. Y una de las más importantes es promover la participación en múltiples deportes durante la infancia y la adolescencia temprana. O sea que, en lugar de enfocarse en un solo deporte desde una edad muy temprana, los niños y niñas deberían tener la oportunidad de experimentar con diferentes actividades físicas. Exacto. Y esto les permitirá desarrollar una gama más amplia de habilidades motoras, mejorar su condición física general, reducir el riesgo de lesiones por sobreuso y descubrir qué deportes les gusta más y para cuáles tienen mayor talento. Y también les ayudará a desarrollar habilidades cognitivas importantes, como la capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas, de trabajar en equipo, de comunicarse de forma efectiva, de ser creativos, de adaptarse a diferentes situaciones. Totalmente. Y otra estrategia clave es lo que se conoce como juego deliberado. ¿Y en qué se diferencia el juego deliberado de la práctica deliberada de la que hablábamos al principio? Bueno, la práctica deliberada, como su nombre lo indica, implica un entrenamiento estructurado, repetitivo, enfocado en la mejora de la técnica y en la automatización de los movimientos. Es un tipo de entrenamiento que es muy importante para el desarrollo de la maestría en cualquier deporte. Sin duda, pero el juego deliberado tiene un enfoque diferente. ¿En qué sentido? El juego deliberado se basa en la idea de que los niños y niñas aprenden mejor a través del juego, de la exploración, de la experimentación, de la diversión. O sea que es un tipo de entrenamiento que es menos estructurado, más libre, más creativo, más espontáneo. Exactamente. Y en el voleibol, el juego deliberado puede tomar muchas formas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto. Podrían jugar partidos con reglas modificadas, por ejemplo, con un número menor de jugadores, con una cancha más pequeña, con diferentes tipos de pelotas. O podrían hacer ejercicios de entrenamiento que simulen situaciones de juego real, pero con un toque de diversión y creatividad. Exactamente. Y lo importante es que los niños y niñas se diviertan, que se sientan motivados, que exploren sus habilidades, que desarrollen su creatividad, que aprendan a tomar decisiones bajo presión, que mejoren su capacidad de adaptación. O sea que el juego deliberado es una forma de entrenar sin que parezca entrenamiento. Así es. Y esto es muy importante para mantener la motivación y el entusiasmo de los jóvenes atletas a largo plazo. Porque cuando el deporte se convierte en una obligación, en algo tedioso, en algo que genera estrés,
es más probable que los niños y niñas lo abandonen. Totalmente. Y el juego deliberado también les ayuda a desarrollar una mayor pasión por el voleibol, porque les permite experimentar la alegría del juego, la emoción de la competencia, el placer de compartir con sus compañeros, la satisfacción de mejorar sus habilidades. Y todo esto sin la presión de la especialización temprana, sin la obsesión por los resultados, sin la necesidad de sacrificar otras áreas importantes de su vida. Exactamente. Y en última instancia, lo que buscamos es que los jóvenes atletas de voleibol se desarrollen de forma integral, que sean felices, que disfruten del deporte, que alcancen su máximo potencial y que se conviertan en personas equilibradas, con valores sólidos, con una visión amplia del mundo, con una pasión por la vida que vaya más allá del deporte. Y creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre la especialización y la diversificación, entre la práctica deliberada y el juego deliberado, entre el entrenamiento y el descanso, entre la competencia y la diversión, entre el éxito deportivo y el bienestar integral del atleta. Un equilibrio que no siempre es fácil de encontrar, pero que es fundamental para garantizar un desarrollo atlético saludable y sostenible a largo plazo. Y para terminar, te dejo esta pregunta para que te reflexiones. ¿Qué cambios crees que serían necesarios en la cultura del voleibol juvenil para que realmente se priorice la salud y el desarrollo a largo plazo de los jóvenes atletas? Una pregunta que nos invita a todos a repensar nuestras prácticas y a buscar un modelo de deporte más humano, más integral, más equilibrado, más sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en este clavado profundo en la magia del vóley. Nos encontramos en la próxima entrega.